Hola, mis queridos amigos. Está que se forma una guerra mundial del vallenato. El periódico El Pilón de Valledupar ha presentado un artículo muy simpático sobre el top 5 de los mejores compositores de la música vallenata en todos los tiempos. El artículo se ha vuelto viral y ha sido muy comentado en los diferentes portales y grupos de WhatsApp que existen en Colombia sobre esta música que sin lugar a dudas es la que más se escucha en Colombia. Nosotros creemos que a nivel mundial es la cumbia, pero el vallenato gana mucho espacio. De eso se trata nuestro tema en el día de hoy. Esperamos que se suscriban a nuestro canal Sabanero y le den a la campanita. Bueno, deseamos que se ha armado una especie de, o se va a armar, una guerra mundial porque esto de seleccionar a los mejores de la música vallenata siempre genera muchas emociones, mucha intriga, mucha controversia. Digamos que es una batalla de flores. Por el vallenato no han habido muertos, aunque en el ejercicio del vallenato ha existido muchos accidentes, asesinatos, tragedias, muertes en accidentes de tránsito sobre todo. Bueno, no veo el autor del artículo del Pilón, no sé quién es, pero resulta ser muy interesante la selección. Él plantea la escogencia de 5 compositores, que serían 15 porque lo hace en 3 aspectos fundamentales. Por ejemplo, los filósofos, los contadores de historia, que son casi todos, y los genios de la melodía. Esto de los genios de la melodía habrá que admitirlo un poquito como encomillado, ¿no? Porque el vallenato casi no se caracteriza por las melodías. En materia del paseo, que es el aire más difundido, el más prolijo, pues existe cierta monotonía. Si se dijera porro, fandango, o de pronto merengue, los demás pues son ritmos compás binario, que no tiene mucha melodía realmente. Casi que todos los paseos vallenatos, muchos se parecen. Por eso cuando Adolfo Pacheco es invitado a un concierto de compositores vallenatos, marca la diferencia, porque empieza a hacer disonancias rítmicas, tonalidades menores, como el mochuelo, la hamaca grande, en fin. Entonces ahí se marcan las diferencias, porque hay unos compositores vallenatos muy parecidos. Hay unas escuelas bien definidas. La escuela del maestro Rafael Escalona, que es una escuela de tipo no narrativa, sino descriptiva. Mucho cuento, mucho personaje, mucho pueblo, situaciones económicas, religiosas. Y hay una escuela de el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello, que es la misma escuela del maestro Rubén Darío Salcedo en Cincelejo, con los paseboles románticos, pero que nunca se le tiene en cuenta, porque por lo regular siempre hay un sesgo a los compositores que están al margen derecho del río Magdalena. Bueno, pero esas son cosas que hay que justificarlas mejor, como en unas conferencias más específicas. El autor, y hay que decir que son clasificaciones subjetivas, porque como decía el maestro Miguel Emiro Naranjo, el gusto es pancho. No sé qué trató de decir. Pancho quiere decir que es más ancho o tiene tanto de largo como de ancho, pero él dice que el gusto es pancho y todo va en gusto como el que se come los mocos, decía mi papá. Bueno, de acuerdo con este autor de esta polémica selección de los mejores compositores de la música vallenata, tenemos que advertir que incluyen 2 compositores que están muy ligados al sentimiento sabanero. Uno es el maestro Adolfo Pacheco, que aparece apenas en una de las 3 selecciones, y el maestro Calixto Ochoa Campo, que nació en Valencia de Jesús César, a 15 kilómetros de Valledupar, pero que se hizo musicalmente en la sabana. Eso fue lo que le dio la riqueza. De pronto, si él se queda en Valledupar, hubiera desarrollado el estilo de Luis Enrique Martínez, que de hecho lo desarrolló y se hubiera quedado ahí. Pero el haber llegado a la musicalidad
A la polirritmia sabanera le dio mucha posibilidad de explorar musicalmente. En cuanto a los filósofos, el columnista selecciona en primer término a Leandro Díaz. Recordemos que Leandro Díaz nació en Tocaimo en 1935 y murió en Valledupar en el 2013. Calixto Ochoa Campo nació en Valencia de Jesús. Bueno, de Leandro Díaz, pues indiscutiblemente que temas como los tocaimeros, donde desarrolla toda la sapiencia del músico vallenato, que es muy descriptivo, donde menciona unos 35 personajes, una gran memoria, los va enlazando en versos, y dijo filosóficamente una frase muy importante: soy un compositor que solo logra cantar después que he pensado. El hombre tiene momentos que uno lo mira y es nada. De pronto ahí es donde está la parte más filosófica del Andro. Y una canción emblemática como Martín de Linas, el hombre que ve con los ojos del alma. Y donde habla de sabanas, porque es que sabana no solamente somos acá en la sabana, sino acá es donde le hemos dado más la connotación a la palabra, y que es una palabra que está en nuestro castellano desde 1638. Aparece esa palabra, es mucho más antigua que la palabra vallenata. Aparece esa palabra por primera vez en los cronistas de Indias, situada en San Benito Abad, la palabra sabanero, y empieza a desarrollarse a partir de 1948, por ahí, con Arturo García, ese tema del maestro Lucho Bermúdez, que empieza a hablar de San Juan de Pomuceno para acá. En Ovejas y en San Juan se distingue el sabanero, Cincelejo y Corozal, dos Arturo es el primero. Bueno, Calixto nació en Valencia de Jesús el 14 de agosto de 1934, o sea que está poquito para cumplir. En 14 días estaría cumpliendo años, o sea, se cumple su natalicio, como se denomina después que la persona fallece. Ya no más cumple más años, sino natalicio. Adolfo Pacheco Anillo, lo más grande que hemos tenido en la sabana, se considera que es el juglar, el trovador vivo más importante de Colombia, el hombre que ha llevado la música a la academia. Ya no es un mito Adolfo Pacheco, él quisiera seguir siendo un mito, porque es que ha sido muy estudiada su obra y él mismo se ha encargado de explicarla en tantos foros donde ha estado. La máxima canción de Adolfo Pacheco, nacido el 8 de agosto de 1940 en San Jacinto, sin discusión es La Hamaca Grande. No es muy extensa su obra, no es muy extensa, pero Adolfo tiene el Viejo Miguel, Mercedes, el Mochuelo, el Tropezón, Me Rindo Majestad, TBC. No tiene presa mala en cuanto a la literatura, es exacto, pero sí él lo ha dicho que tiene problemas en la melodía. Si tuviera 1000 melodías, hubiera hecho 1000 canciones. Nos dijo alguna vez que no estaba conforme con la longitud de su obra, pero Numagí le dijo que no importa la cantidad, sino hay calidad. Y lo de Adolfo es calidad más que cantidad. Diomedes Díaz aparece, nos parece buena esta selección. Diomedes es un cantante de mucha filosofía y es un buen compositor. Fue un buen compositor, no tanto un buen cantante como un buen intérprete, un tipo que tenía una calidad histriónica para presentarse ante el público. Está de cuarto. Diomedes Díaz, recordemos que nació en La Junta, San Juan del Cesar, Guajira, el 26 de mayo de 1957. Y seleccionan también como los filósofos a Marciano Martínez. También los dos más jóvenes. Marciano Martínez nació el 30 de octubre de 1957, también de la misma edad de Diomedes Díaz, 64, 65 años. Marciano Martínez también fue un gran intérprete de las canciones, o fue un buen compositor de cabecera de Diomedes Díaz. Bueno, pero ahí se quedaron un poco filósofos por fuera. Si fuera vallenato, habría que meter al maestro Lucho Bermúdez con una canción como Carmen de Bolívar, que tiene mucha filosofía. Cuando el toro salta a la arena, hasta el más cobarde se enguapetona. Ahí hay mucha filosofía. Y hay tropo, y hay metáfora. Pero hay una segunda división que es contadores de historias. Aparece en primera instancia Rafael Escalona, creemos que está bien ubicado ahí. Rafael Escalona tuvo
una obra muy breve, muy corta. La de Adolfo Vallejo casi que la triplica. Se le atribuyen a Rafael Escalona unas 75, 80 canciones, de las cuales 35 están comprobados que la melodía no era de él. Rafael Escalona, nacido en 1927 en Patillal, nieto de un obispo, él lo que era el mejor relacionista público de la música vallenata. Fue el que le dio estatus, el que la montó en avión de primera categoría y la hospedó en hoteles 5 estrellas. Hay mucho que contar de Rafael Escalona, pero sí está comprobado que gran parte de su obra no era de su autoría, comprobado científicamente. Por ejemplo, la brasilera era de Leandro Díaz. Y así podemos eh, señalar muchas canciones, 35. Hay un libro de Ariel Castillo Mier donde se explica eso. Este es un caricello que escribió lo editaron en Barranquilla, y de la otra cara está un disco sobre Juancho Polo Valencia de Javier Franco Altamar. Lo recomendamos. Rafael Escalona, más que narrativo, era descriptivo. En Valledupar, en el encuentro de investigadores de música vallenata, se hizo un análisis de las canciones que se le atribuyen a Rafael Escalona, y solamente 4 son del género narrativo. La mayoría son descriptivas, o sea que no alcanzan a desarrollar todo el cuento. Lo narrativo tiene eso, que tiene que ser un cuento como El Porro, que tiene introducción, desarrollo y desenlace. Entonces, estos analistas de la música dicen que Rafael Escalona no era narrativo, sino descriptivo, pero sí era un gran contador de historias. Esa historia del almirante Padilla, de, de la custodia de Vadillo, en fin, todas las canciones son historias. Rafael Manjarres es de los jóvenes que se cuela ahí, un gran contador de historia. Esa canción que grabó Rafael Ricardo con Otto Serge, sobre la mujer, Señora, es una canción que le decían en la banca de la iglesia, ¿no? Leandro Díaz repite, es uno de los que repite categoría con Calixto Ochoa, gran contador de historia también Leandro Díaz. Recordamos que Alberto Salcedo y yo viajamos a entrevistar a Leandro Díaz a Valledupar. Ya él se había venido para Valledupar y nosotros estábamos comenzando. Y Alberto le dijo: maestro, ¿por dónde comenzamos? Porque no encontraba cómo comenzar la entrevista. Y Leandro le dijo una respuesta muy filosófica. Dijo: por donde tú quieras, mijo, para mí no hay mal comienzo. Tremendo, extraordinario Leandro Díaz. Calixto Ochoa también repite como contador de historias. Calixto hizo más de 1000 canciones, 1000 historias, por ejemplo. Y Carlos Huerta aparece como contador de historias también, un cantante de Dibuya, en la orilla del Mar Caribe. Dentro de los compositores vallenatos, Carlos Huertas es uno de los que más sentido caribeño tiene, por haber nacido en la orilla del mar, y esa connotación la tiene porque es que Riohacha, que hay muy cerca, se caracterizó por ser buenos guitarristas y buenos baladistas. Después de que cogieron la onda vallenata que se tapizó todo el país. Recordemos que Rafael Escalona, bueno, Rafael Manjarres nació es de los más jóvenes, puede tener unos 65 años. Y hay una tercera división que es genios de la melodía, es la que es un poquito discutible, ¿no? Porque es que los vallenatos no se caracterizan por mucha melodía. Lo del vallenato es más historia, más relato que música. Si quisiéramos hablar de música, tendríamos que hablar más de jazz, que es improvisación, de porro, que es mucha musicalidad. Sin demeritar de que hay algunos vallenatos que tienen muy buena melodía. Alejandro Díaz entonces, lo tiene incluido, está en las 3 categorías. Leandro Díaz está seleccionado casi que de primero. En cantadores de historia está de tercero, y en gestores de melodías, en genio de melodía está de primero, lo mismo que
en filosofía. Leandro Díaz, esto quiere decir que de acuerdo a esta división, Leandro Díaz es el mejor compositor de la música vallenata, porque está incluido en los tres componentes. En segunda instancia, como gestores de melodía está Gustavo Gutiérrez. Más bien yo metería a Gustavo Gutiérrez como un compositor lírico o romántico que rompió todo, que empezó a enamorar a la mujer de otra manera, de otra forma. El del cantar herido, un hombre que transpira mucho dolor y que dejó de componer precisamente por mucho dolor. Es un hombre tímido y que logró imponerse en una sociedad machista. A propósito de Gustavo Gutiérrez, a final de este mes va a salir un libro nuevo, Pasta Dura, editado por la Universidad San Buenaventura de Cartagena con la autoría de Álvaro Hamburger, que se llama Gustavo Gutiérrez, el del cantar herido. Yo lo recomiendo. Entonces, pero a Gustavo Gutiérrez hay que ponerle un par, que es el maestro Rubén Darío Salcedo en Cincelejo, que surge a la par y que a través del pasebol hizo muchos aportes a la música romántica del vallenato, y que el pasebol nació en el Carmen de Bolívar con un hombre que se arrastraba por los pretiles, con el señor Amado. Eh, en Cincelejo hay otro compositor de esa línea que es Pedro Pérez Flores. Dicen que es mucho mejor que en materia de poesía que Rubén Darío Salcedo. Y la poesía de Rubén Darío Salcedo está emparentada mucho con las lecturas bíblicas que él hacía en un grupo a que él accedió para estar más cerca de Naudit Mendoza, o que era su novia, y él era muy tímido, y para acercarse a ella él ingresó, porque él era un lavatuerca, un aprendiz de mecánica automotriz. Para acercarse a ella entró al grupo de oración y ahí hacía lecturas bíblicas. Por eso él habla del rey Salomón, y una serie de frases religiosas que toma esencialmente de la Biblia. Y Leonardo Gamarra en Cincé, que es un compositor también muy lírico, pero más emparentado con el porro. Él aquí en Genio de la Melodía ponen a Hernando Marín. Más que genio de melodía, Hernando Marín era un compositor social de la protesta, junto con el maestro Daniel Celedón Orsini. Son poquitos los compositores vallenatos que se dedicaron al canto social, al canto protesta. Entonces yo creo que Hernando Marín, más que genio de melodía, era un cantante de protesta. Entonces ahí está mal ubicado, sin demeritar que estaba entre los 10 primeros compositores de la música vallenata, don Hernando Marín, que murió aquí en un accidente en Cincelejo. Yo tuve la oportunidad de cubrir ese evento porque era corresponsal del periódico El Heraldo de Barranquilla. Murió aquí antes de llegar al Bongo, yendo para Magangué. El carro se salió de la carretera y murió. Yo entrevisté al conductor en el hospital de Corozal, a quien posteriormente asesinaron. No sabemos qué pasó con ese conductor. Meten aquí a Roberto Calderón como genio de melodías. También lo mismo, de pronto lo de melodía es un poquito entredicho porque hay muchas rutinas parecidas en el vallenato. Casi que toditos sí parecen, aunque pudiéramos hacer una selección por estilos. Por ejemplo, del estilo de Gustavo Gutiérrez, que es el lírico por excelencia, está Rosendo Romero, que va pegado ahí, aunque Rosendo Romero también se emparenta mucho con Máximo Móvil, porque empiezan a hacer las estrofas más largas, se salen del cuarteto clásico de Carmen Díaz y empiezan a explorar nuevas narrativas. El maestro Rosendo Romero, que no aparece aquí lamentablemente en esta selección, pero él podría decir que es uno de los discípulos más aventajados de Gustavo Gutiérrez, con este muchacho Iván Ovalle y el Chiche Martín, el Chiche Maestre, que de acuerdo con Gustavo Gutiérrez es su alumno más aventajado, Luis Alfonso el Chiche Maestre de Patillal. Y Roberto Calderón, que hace parte de una dinastía de compositores muy buenos. Yo lo ubico más dentro del costumbrismo y la narrativa, la descripción, que dentro de eso de melodía quedaría como para otro tipo de música, ¿no? Sé que me van a caer con piedras y todo, pero ese es mi concepto, que el vallenato melódicamente no es muy rico.
Por eso la nueva ola tiene más riqueza melódica, pero pierde narrativa. Si nosotros habláramos de los corraleros de Maguara, ahí sí hay melodía. Y se sacrifica un poco el relato con versos cortos. Quiero acostarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. La mujer cabeza el niño me dijo, cabeza igual. La mujer cabeza el niño me dijo, cabeza en la, ella que tiene el ombligo, ni la camisa de un toro. Bueno, entonces eso es para la música, para otro tipo de música, la salsa, el jazz, el porro sí tiene mucha melodía, pero el vallenato, nana y cuca. Algunas canciones son muy parecidas a otras. Y Hernán Urbina Joiro, uno de los más jóvenes también, más que compositor es un historiador y lo meten dentro de las melodías, ¿no? Creo que una canción que se llama La Reina. Esto hay unos compositores que se han ido perdiendo dentro de tantos compositores vallenatos, y identificar algunas canciones de ellas para uno que no es experto en vallenato le cuesta, ¿no? Entonces Hernán Urbino yo habría que meterlo. Aquí hay algunos compositores como Hernán Urbina, Roberto Calderón, Rafael Manjarres y Marciano Martínez, meterlos como la proyección del vallenato. Ya ya son como una transición entre los viejos, donde está Leandro, Adolfo Pacheco, Calixto Ochoa, Rafael Escalona y Leandro Díaz, serían los mejores. Pero aquí queda por fuera, por ejemplo, que no lo consideran vallenato, a José Barros, que también hizo unos buenos vallenatos, pero eso era universalidad. O el maestro Julio Erazo, que también hizo unos buenos vallenatos, y Lucho Bermúdez. Entonces, estos que he mencionado, Hernán Urbina, Roberto Calderón, un poquito de Hernando Marín, que se acerca más a la juglaría, Rafael Manjarres, que es un juglar joven, pero que hace una transición entre lo viejo y lo nuevo, Diomedes Díaz y Marciano Martínez. Hay que meterlos en otra categoría. Los viejos son los viejos. Muchas gracias, se la dejo ahí.